Esta mañana te despertaste, miraste tu teléfono, tomaste café y empezaste tu día como si todo estuviera en orden, pero la realidad es más incómoda. El orden en el que haces las cosas probablemente está equivocado, y no es un detalle menor. Tu cuerpo no funciona según preferencias ni hábitos aleatorios. Funciona según secuencias biológicas precisas que cambian hora por hora. El problema es que nadie te enseñó que tu cuerpo tiene un calendario interno. Cada órgano, cada hormona y cada fluido siguen un ritmo exacto diseñado por la luz, el movimiento y la química. Cuando rompes ese orden, no solo te sientes cansado, también alteras tu circulación, tu metabolismo e incluso tu riesgo cardiovascular sin darte cuenta. Empecemos por el momento en que despiertas, alrededor de las 6 de la mañana. En ese punto, tu cuerpo lleva entre 7 y 8 horas sin recibir agua. Durante la noche pierdes líquidos constantemente a través de la respiración, la piel y la producción de orina. Esto provoca que el volumen de plasma disminuya entre un 5 y un 8%. Ese cambio aparentemente pequeño tiene un efecto grande dentro de tu sangre. La viscosidad aumenta, la sangre se vuelve más espesa, los niveles de fibrinógeno se elevan y las plaquetas se vuelven más propensas a adherirse entre sí. En otras palabras, tu sangre alcanza su estado más coagulable del día justo en las primeras horas de la mañana. Y aquí es donde el timing importa de verdad. Diversos estudios clínicos han observado que los infartos de miocardio y los derrames cerebrales ocurren con mayor frecuencia entre la mañana temprano y el mediodía. No es casualidad, es el momento exacto en el que coinciden la sangre más espesa, el cambio hormonal del despertar y la transición del reposo a la actividad. Ahora piensa en lo que hace la mayoría de las personas al despertar, tomar café inmediatamente, pero tu cuerpo no está listo para la estimulación primero. Está deshidratado, con la sangre más concentrada del día y con el sistema cardiovascular aún estabilizándose. Por eso el primer cambio es simple pero poderoso: agua. Un vaso de 400 a 500 mililitros de agua, antes de cualquier otra cosa, comienza a cambiar todo el sistema. En 15 a 20 minutos, el plasma se diluye, la circulación mejora y la viscosidad de la sangre disminuye. El corazón trabaja con menos carga. Al mismo tiempo, se activa un reflejo natural en el intestino llamado reflejo gastrocólico, que estimula el movimiento intestinal matutino sin necesidad de cafeína. No se trata solo de hidratación, se trata de devolver el flujo a un sistema que estuvo en modo de reposo comprimido durante toda la noche. Y esto es solo el inicio, porque en esos primeros minutos después de despertar, no solo tu sangre cambia, también lo hacen tus articulaciones, tus músculos y tu sistema de movimiento. El líquido sinovial que lubrica tus articulaciones se vuelve más espeso durante la noche, y los primeros pasos del día no son simples pasos, son el mecanismo que vuelve a activar la lubricación interna del cuerpo. Cada movimiento inicial aplica fuerzas que devuelven la fluidez a las articulaciones. En segundos, rodillas, caderas y tobillos empiezan a moverse con más libertad. En minutos, la circulación se expande y el cuerpo sale del estado de baja perfusión nocturna. Pero el verdadero cambio ocurre cuando el movimiento se combina con la luz. Ahí es donde el cuerpo empieza realmente a sincronizarse con su reloj biológico, y ahí es donde todo lo demás empieza a alinearse. Y justo cuando el cuerpo empieza a salir de ese estado nocturno de bajo rendimiento, ocurre otro cambio igual de importante: el movimiento y la luz comienzan a trabajar juntos. Porque no solo se trata de levantarte y caminar, sino de activar sistemas biológicos que llevan toda la noche en pausa. Cuando empiezas a moverte en los primeros minutos del día, no solo estiras el cuerpo, estás reactivando la circulación profunda. Los capilares que estuvieron parcialmente cerrados durante el sueño empiezan a abrirse. En pocos minutos, la sangre vuelve a distribuirse de forma más eficiente hacia los músculos. El cuerpo pasa de un estado de baja perfusión a un sistema completamente activo. Ese cambio no es superficial, es estructural. La rigidez matutina que muchas personas sienten no es debilidad. Es un sistema lubricante que se volvió más espeso durante la noche. El líquido sinovial dentro de las articulaciones pierde fluidez con la inactividad. Pero los primeros movimientos del día aplican la fuerza mecánica necesaria para devolverle su estado natural. En menos de un minuto de caminata, las rodillas, caderas y tobillos recuperan movilidad completa, y mientras el cuerpo se activa desde dentro, ocurre algo aún más poderoso desde fuera. La luz del sol entra en escena. Durante la primera hora después de despertar, la luz que entra por tus ojos
activa células especializadas en la retina, llamadas células ganglionares fotosensibles. Estas no sirven para ver imágenes, sino para medir luz ambiental. Contienen melanopsina y envían una señal directa al núcleo supraquiasmático, el reloj maestro del cerebro. Ese reloj es el centro de control de todo tu sistema biológico. Cuando recibe luz natural por la mañana, sincroniza todos los relojes periféricos del cuerpo: hígado, páncreas, intestinos, glándulas hormonales y metabolismo energético. Sin esta señal de luz matutina, el cuerpo pierde precisión. La sensibilidad a la insulina se desajusta, la liberación de melatonina se retrasa y el ciclo de cortisol pierde su ritmo natural. Todo esto se acumula durante el día, afectando energía, concentración y equilibrio metabólico. Con solo 10 minutos de luz exterior, incluso en un día nublado, la intensidad lumínica es varias veces superior a la luz interior. Esa diferencia es suficiente para recalibrar todo el sistema. Y aquí ocurre algo importante. No es solo el cerebro el que responde, la piel también recibe información. La radiación UVB inicia la síntesis de vitamina D, mientras que ciertas longitudes de onda penetran a nivel celular, mejorando la producción de energía en las mitocondrias. Cuando combinas caminata y luz solar al mismo tiempo, estás activando múltiples sistemas en paralelo: circulación, articulaciones, cerebro y metabolismo. El cuerpo no necesita secuencias separadas, necesita estímulos simultáneos. Y justo después de esto entra el siguiente componente clave del día: la alimentación. Pero no cualquier momento del día es igual para comer. El reloj interno del cuerpo también controla cómo procesas la comida, y ahí es donde todo se vuelve aún más preciso. El siguiente gran error no está solo en cómo te mueves o cuándo te expones a la luz, sino en cómo comes y a qué hora lo haces, porque tu cuerpo no procesa los alimentos de forma constante durante el día. Funciona con un reloj interno que cambia completamente la forma en la que digieres y almacenas energía. Tu páncreas, por ejemplo, no responde igual a la glucosa a lo largo del día. Por la mañana, la sensibilidad a la insulina está en su punto máximo. Eso significa que tu cuerpo necesita menos insulina para procesar la misma cantidad de azúcar. Los músculos absorben mejor la glucosa, el hígado almacena energía de forma más eficiente y la respuesta metabólica es más estable. Pero por la noche ese sistema cambia. La misma comida que por la mañana se procesa con facilidad, por la noche genera picos de glucosa más altos, mayor respuesta de insulina y más tendencia al almacenamiento de grasa. No cambian las calorías, cambia la capacidad del cuerpo para procesarlas. Esto significa que el cuándo comes es tan importante como el qué comes. El desayuno, especialmente, tiene un papel clave. La proteína en la primera comida del día no solo aporta energía, sino que activa procesos de saciedad más fuertes. Su efecto térmico es más alto, lo que significa que el cuerpo gasta más energía en digerirla. Además, estimula hormonas intestinales como GLP-1, que regulan el apetito y mantienen la sensación de saciedad durante más tiempo. Esto no es una recomendación genérica de dieta, es biología circadiana. Y hay otro detalle importante: el café. La mayoría de personas lo consume inmediatamente al despertar, pero ese momento no es ideal. En ese punto, el sistema cardiovascular aún está en transición. La sangre está más concentrada y el cortisol ya está en ascenso natural. Si añades cafeína demasiado pronto, amplificas una respuesta que el cuerpo ya está ejecutando. En cambio, si primero tomas agua, permites que la circulación se estabilice antes de introducir estimulación adicional. Es un cambio pequeño en secuencia, pero grande en impacto fisiológico. Después de esto, el día entra en su fase de actividad prolongada: trabajo, pantallas, sedentarismo. Y aquí aparece otro problema invisible que afecta a casi todos. El sedentarismo no es solo estar sentado mucho tiempo, es una condición mecánica que afecta directamente a la circulación, las articulaciones y el sistema nervioso. Cuando permaneces sentado durante horas, el cuerpo entra en un estado de baja activación muscular, lo que reduce el flujo sanguíneo, ralentiza el drenaje linfático y limita el movimiento natural de los líquidos articulares. Por eso no basta con tener buena postura o usar un escritorio de pie. El problema no es la posición estática, sino la falta de movimiento dinámico. Cada 30 a 45 minutos, el cuerpo necesita una transición, no una postura fija, sino un cambio. Levantarte, caminar unos pasos, estirar la columna, respirar profundamente. Ese simple cambio reactiva la bomba muscular que impulsa la sangre de regreso al corazón y estimula el líquido sinovial,
dentro de las articulaciones. Incluso los ojos entran en este sistema. Cuando pasas mucho tiempo mirando pantallas, los músculos de enfoque se mantienen contraídos. Mirar a lo lejos durante unos segundos libera esa tensión y restablece el sistema visual. Y mientras todo esto ocurre, el cerebro también necesita pausas cortas de reinicio. Pequeñas interrupciones del sedentarismo no solo mejoran la circulación, también reducen la fatiga cognitiva y mejoran la concentración sostenida. Más adelante en el día aparece otro punto crítico, después de comer. Cuando consumes alimentos, especialmente carbohidratos, la glucosa en sangre aumenta y alcanza su pico entre 30 y 60 minutos después de la comida. Si en ese momento permaneces completamente inactivo, esa glucosa tarda más en ser utilizada, lo que puede provocar somnolencia, inflamación metabólica y sensación de fatiga. Pero si caminas durante 10 minutos después de comer, activas transportadores llamados GLUT4 en los músculos. Estos permiten que la glucosa entre directamente en las células musculares sin depender completamente de la insulina. En otras palabras, el movimiento convierte azúcar en energía utilizable en lugar de dejarla circular en la sangre. Este simple hábito cambia por completo la forma en la que el cuerpo gestiona la energía durante el día. Y a partir de aquí, el día empieza a entrar en su fase final: recuperación, descanso y preparación para el sueño. Pero incluso el final del día tiene su propio orden biológico, y si se rompe, todo el sistema del día siguiente se desajusta. Y después de la comida y la caminata postprandial, el cuerpo no entra simplemente en modo trabajo continuo. En realidad, empieza a atravesar otra transición biológica muy específica, una caída natural de energía que no es un fallo, sino parte del diseño circadiano. A media tarde, alrededor de las 1 o 2, ocurre un fenómeno que muchas personas interpretan mal. No es pereza ni falta de motivación. Es una acumulación de adenosina en el cerebro, una molécula que aumenta gradualmente desde que despiertas y que señala la necesidad de descanso. Por eso, en casi todas las culturas del mundo existe la siesta, aunque la mayoría la haya eliminado por el ritmo moderno. Una siesta corta de 15 a 20 minutos antes de las 2 de la tarde no interrumpe el sueño nocturno. Al contrario, elimina parte de esa presión de sueño acumulada sin entrar en fases profundas que causan pesadez al despertar. Es un reinicio suave del sistema nervioso. Pero si se hace demasiado tarde, después de las 3 o 4, empieza a interferir con el sueño de la noche y reduce su calidad. Luego llega otra fase clave del día, la tarde entre las 3 y las 5. Este no es un momento aleatorio de productividad, es una ventana fisiológica óptima para el rendimiento físico. La temperatura corporal central alcanza su punto máximo, lo que mejora la fuerza muscular, la flexibilidad articular, la coordinación y el tiempo de reacción. Esto significa que el mismo entrenamiento realizado por la mañana o por la noche no produce exactamente los mismos resultados. En esta franja, el cuerpo está literalmente más preparado para el esfuerzo físico intenso, menor riesgo de lesión, mayor eficiencia neuromuscular y mejor tolerancia al dolor. Pero incluso si no haces ejercicio, este periodo sigue siendo importante para el movimiento general. El cuerpo no está diseñado para permanecer inmóvil durante horas seguidas, incluso en trabajos de oficina. Otro factor crítico aparece aquí: la hidratación. Durante la primera mitad del día, el cuerpo debe recibir la mayor parte del agua. Aproximadamente el 70 a 80% de la hidratación diaria debería ocurrir antes de la tarde. Esto no es arbitrario. En la segunda mitad del día, el exceso de líquidos se convierte en un problema nocturno, aumentando la probabilidad de interrupciones del sueño por necesidad de orinar. Luego llegamos al inicio del cierre del día, la transición hacia la noche. A partir de la tarde avanzada, el cuerpo comienza a cambiar su programa metabólico. El hígado pasa de un estado de almacenamiento activo a un estado más conservador. La sensibilidad a la insulina disminuye progresivamente, lo que significa que las mismas comidas tardías generan respuestas metabólicas menos eficientes. Por eso, la cena no es solo una comida más, es una decisión de timing biológico. Comer tarde obliga al cuerpo a procesar energía en un momento en el que ya está preparando el descanso. Idealmente, la última comida debería ocurrir al menos 2 a 3 horas antes de dormir, permitiendo que la digestión se complete antes del sueño profundo. Y mientras el metabolismo comienza a desacelerarse, también lo hace el sistema nervioso. Aquí aparece otro factor moderno que interfiere directamente con este proceso: la luz artificial, especialmente la luz azul de pantallas. La exposición a luz intensa en las últimas horas del día puede retrasar la liberación de melatonina, la hormona que inicia el sueño,
Esto no significa que debas vivir en oscuridad, pero sí que el cuerpo necesita una transición gradual hacia luces más cálidas y menos intensas, porque el sueño no comienza cuando te acuestas, comienza horas antes, en cómo reduces la estimulación del sistema nervioso. Y justo en este punto del día, cuando el cuerpo ya está entrando en modo de reparación, comienza la preparación final, el cierre físico del sistema, la regulación de temperatura, la posición del cuerpo y los últimos ajustes que determinan la calidad del sueño. Y cuando el día finalmente llega a su cierre, el cuerpo no simplemente se apaga al acostarte, en realidad entra en una fase altamente organizada de preparación biológica para el sueño, donde cada pequeño detalle influye directamente en la calidad de la recuperación nocturna. A medida que se acerca la noche, el sistema nervioso necesita una transición progresiva fuera del estado de alerta. La exposición a luz intensa, especialmente pantallas, interfiere con la liberación natural de melatonina. Esta hormona no aparece de forma repentina, sino que comienza a aumentar gradualmente unas 2 horas antes de tu hora habitual de dormir. Si en ese periodo sigues expuesto a luz artificial fuerte, ese proceso se retrasa y el cuerpo interpreta que todavía es de día. Por eso, el cierre del día no empieza en la cama, sino en cómo reduces la estimulación. Cambiar a luces cálidas, disminuir pantallas y bajar el ritmo de actividad es lo que realmente marca el inicio del sueño fisiológico. Al mismo tiempo, la temperatura corporal también juega un papel clave. Para que el sueño profundo ocurra correctamente, el cuerpo necesita una ligera caída de temperatura interna. Mantener el dormitorio entre 16 y 19 grados favorece este descenso natural. Incluso pequeños ajustes, como pies calientes en un ambiente fresco, aceleran la sensación de somnolencia porque ayudan a redistribuir el flujo sanguíneo. En esta etapa también entran prácticas físicas simples pero efectivas. Elevar las piernas durante 15 a 20 minutos ayuda a revertir la acumulación de líquidos en las extremidades inferiores, reduciendo la carga circulatoria del día. Esto no es relajación superficial, es un cambio gravitacional del retorno venoso que facilita el descanso. A medida que te acercas a la hora de dormir, el cuerpo también responde a rutinas cortas de activación parasimpática. Acciones simples como el uso de hilo dental, gárgaras o incluso tararear suavemente no son detalles menores. Estimulan nervios específicos asociados al sistema vagal, ayudando a bajar la frecuencia cardíaca y preparar el cuerpo para el sueño profundo. La respiración también cambia. La respiración nasal lenta reemplaza la respiración rápida del día, reduciendo la activación del sistema de alerta. Incluso la posición al dormir tiene efectos medibles. Dormir sobre el lado izquierdo favorece la digestión, reduce la presión sobre grandes vasos sanguíneos y mejora el drenaje interno del cuerpo durante la noche. Cuando todo esto se combina, el sueño deja de ser un evento aleatorio y se convierte en un proceso guiado. No es solo descanso, es reparación estructurada. El cuerpo utiliza la noche para restaurar tejidos, regular hormonas, consolidar memoria y recalibrar todos los sistemas que estuvieron activos durante el día. Y lo más importante, todo esto no funciona como piezas aisladas, funciona como una secuencia completa. El agua al despertar no es un hábito separado del café. La luz de la mañana no es independiente de la caminata. El ejercicio no está desconectado de la glucosa. Y la cena no está separada del sueño. Todo está conectado en un solo sistema continuo. Cuando entiendes esto, el día deja de ser una serie de decisiones aleatorias y se convierte en una estructura biológica perfectamente sincronizada. Tu energía se estabiliza, tu mente se aclara, tu rendimiento mejora y tu cuerpo empieza a funcionar en armonía con los ritmos para los que fue diseñado. Y aquí es donde todo converge en una sola idea. No estás creando nuevos hábitos, estás corrigiendo el orden natural de algo que tu biología ya sabía desde el principio. La verdadera pregunta ya no es qué deberías hacer mañana. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a vivir alineado con el reloj que tu propio cuerpo ha seguido desde siempre.